y hemos recibido a un congresista elegido por la Libertad, el congresista no agrupado Héctor Acuña, al cual queremos preguntar qué es lo que sabe que las autoridades han hecho allá y qué sentido tiene la carta, qué objetivo tiene la carta que ha dirigido usted al primer ministro Otárola pidiéndole que se constituya una mesa de desarrollo en la provincia de Patás. Don Fernando, muy buenos días. Agradecido como siempre por su invitación. En verdad, algo que ya no deberíamos haber pasado, ¿no? Realmente es muy lamentable. Realmente mis condolencias para todos los familiares, pero esta actividad minera que es bienvenida en el Perú porque nos genera muchos recursos, pero también falta, creo que el Estado reconozca que esta actividad necesita un tratamiento especial, necesita el Estado estar más cerca. ¿Cómo puede ser ese tratamiento especial? Mira, el Estado, por ejemplo, en un momento generó la posibilidad de que puedan inscribirse, puedan registrarse a través de un decreto, el REINFO. El REINFO, Registro Integral de Formalización de la Minería. Pero lo que falta es la autoevaluación o la evaluación permanente, porque muchas veces hay decretos, hay leyes que funcionan, hay otros que no funcionan. En este caso, este REINFO no ha funcionado. Solo ha generado mayor problema, porque a través de este registro, ya el que lo obtiene muchas veces hace uso y abuso para comprar explosivos, para realmente transportar minerales, y eso no es posible, ¿no? Entonces tenemos que ver que el Estado tiene que saber que si funcionó o no funcionó este REINFO. Y a mi juicio manifiestamente no funcionó. No funciona y no. Pero no solamente eso es una deficiencia del Estado, las hay en otros sectores. Y por eso es que hay dos ministros que han estado en el lugar de los hechos ayer. Uno que tiene que ver con minería y el otro con el interior. Claro, pero lo que vemos es lo de siempre, la parte reactiva. Solo actuamos en estos momentos de crisis, pero no actuamos permanentemente en el acompañamiento, como debe ser. Estos ministros ya ayer terminaron sus actividades, regresan a Lima y se olvidaron del problema, porque también hay una responsabilidad compartida con los gobiernos regionales. Señora Acuña, el día de ayer, Pablo de la Flor, que es un alto ejecutivo de la empresa Poderosa, nos ha dicho que en los últimos años han habido 23.000 camiones volquetes que se han desplazado desde Patás hasta la costa. Eso significa que han atravesado varios puestos de control y que se han paseado en ciudades y nadie ha reaccionado. ¿Cómo explicar eso? ¿La clave del asunto es la corrupción en el Estado? Claro. ¿Por qué? Porque realmente, a ver lo que estoy enterado, ¿no? Que la informalidad, parte del material de la producción viene a Ica, que son concentradoras que hay en Ica, donde procesan el material. Y como usted mismo lo dice, ¿no? Ha recorrido toda la costa y al final nadie en ningún momento ha podido decir: a ver, los documentos están en regla, ¿de qué forma viene este mineral? Nada. Y igual pasa, ¿no? Hay una cantidad de informales que también lo venden a las minerías, a las grandes mineras. Repita. Usted dice que hay mineros informales, sí, que venden el oro que ellos extraen informalmente, claro, sin registro y sin contratos, a las mineras. A las mineras. Las mineras. ¿Tiene constancia de eso? Bueno, la información que todos lo conocen allá, lo que pasa es que no lo quieren decir, pero lo cierto es que las grandes mineras también se alimentan de los informales. Y más o menos me estimaban que el 30% de su producción. Y los informales que no están de acuerdo con el precio, no están de acuerdo con el tratamiento que le dan estas grandes empresas, lo trasladan hasta Ica, asumiendo todos los riesgos. Pero ellos saben que riesgo no hay porque la policía, a través del tiempo, ¿cuántos ha decomisado? Es una manera de lavar, si se quiere, aplicando una analogía con lo que ocurre con el dinero producto de otras actividades ilegales. Por ejemplo, el narcotráfico es una manera de lavar o de formalizar ese oro que se extrajo de manera irregular. Y esto tiene que ver con una decisión en el Congreso también, que va de la mano con la ampliación en los plazos de este REINFO, el famoso REINFO, que es el registro para formalizar a los informales, pero que se ha ido prolongando en el tiempo indefinidamente. Ustedes tienen sobre la mesa que discutir una ampliación más para ese REINFO.
Sí, es lamentable, ¿no?, que nosotros también en el Congreso hayamos contribuido realmente con esta informalidad y realmente con este conflicto, con esta gran crisis que tenemos, ¿no? Porque de la evaluación que de alguna forma lo obtengo de los técnicos, de los ingenieros que conocen, este Reinfo no está funcionando y no va a funcionar así como está. No solo no ha funcionado, sino ¿sabe qué es lo peor? Que de alguna manera el Congreso ha sido cómplice de extender los plazos y que cada vez más personas se inscriban, simplemente se anoten, no cumplan con el trámite real y completo de la formalidad, simplemente que se acojan a una lista que les dé cierta imagen de regularidad o de formalidad para poder continuar con las actividades que usted señala y describe bastante bien, no solamente en Patás, sino la minería ilegal está, en todas las regiones del Perú, incluso en Lima. Por eso mismo, mira, acá creo que si hablamos de Estado, estamos hablando del Congreso, estamos hablando de la policía, gobiernos regionales, estamos hablando del Ejecutivo, donde todos somos parte y todos somos responsables. Tenemos que asumir una responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué comentamos en el Congreso? Los coordinadores. Igual, estos mineros informales también increíble, también tienen sus coordinadores. Pero ahí está realmente, ¿qué te puede decir? La idoneidad del congresista, la idoneidad de que realmente diga, oye, pero si esto no funciona, ¿por qué lo vamos a prolongar? Bueno, justamente esa pregunta queremos hacerle: ¿por qué se ha venido prolongando? ¿Qué intereses hay entre algunos de sus colegas para prolongar algo que no funciona y que ha permitido que la minería ilegal prospere y se generalice en varias regiones, como ha dicho Mávila Huertas, incluso en Lima, es el caso especialmente en la región de Canta? Vamos a retomar nuestra conversación con usted, señora Acuña, representante por la libertad en el Congreso, no agrupado, después de la pausa, por favor. El 22 estamos conversando con el congresista Héctor Acuña, que efectivamente fue miembro de la bancada de Acción Popular, se salió y fue no agrupado por cierto tiempo, pero ahora hay que precisarlo, es miembro de la bancada Unidad y Diálogo, es decir, que no es no agrupado ya. Y debía usted explicarnos qué ha sacado en claro de las decisiones que han tomado los dos ministros que han estado en la región de Patás el día de ayer, nada menos que el del Interior y el de Energía y Minas. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. A ver, de lo que de alguna forma he podido conversar con el alcalde y de lo que conozco, realmente solo con dejar un puesto de la policía, con una cantidad de policías, no va a resolver este problema de la minería, definitivamente. Eso ya creo que el tiempo nos puede dar la razón, pero está demostrado. En este caso lo que necesitamos es un mejor tratamiento, necesitamos realmente que se forme una comisión para poder abordar realmente los temas de fondo, ¿no? El alcalde de Patás decía ayer, por ejemplo, entre otras cosas, que él ya le alcanzó esta información del abandono en el que vive su localidad a la propia presidenta Dina Boluarte y que no ha encontrado respuesta. Que, por ejemplo, para recibir atención de salud, para atender un parto, simplemente tienen que trasladarse, no sé cuántas horas son, pero resulta para el presupuesto más de 1.000 soles solamente en pagar ese transporte para llegar a un hospital donde se puede recibir atención para un parto. Cuando hablamos de presencia del Estado, no hablamos únicamente de instalar comisarías. También decía el alcalde, por ejemplo, en qué situación se encuentran las carreteras, las vías de transporte. Hay un abandono del Estado. Y esto pasa, en efecto, por el gobierno central, pero también por los gobiernos locales y regionales. ¿Qué hacer entonces? ¿O cuál podría ser el aporte del Congreso en la mejora de esta situación? Sí, yo creo que tenemos que realmente ir articulando, nosotros como congresistas, es lo que hacemos, ¿no? Y estoy muy enterado de este centro de salud que se generó un expediente técnico el 2017, estamos casi 7 años, y cuando vemos dónde está entrampado, que el PRONIS no lo hace el expediente técnico, la unidad ejecutora no funciona, que quieren trasladarlo a RCC, lo último que hizo el alcalde provincial, que todos sabemos que los alcaldes provinciales tienen más recursos, no le dan la unidad ejecutora provincial, le da el distrital, solo por intereses
individuales, personales, que realmente... Intereses de la RCC, Autoridad para claro, la Relación con Cambios. así es. ¿Qué intereses? Intereses de que ellos manejar el proyecto, ellos sentirse importantes. Y todos sabemos que los que menos tienen recursos son los distritales. Realmente la responsabilidad mayor está en los gobiernos regionales. Nosotros en el Congreso, a pesar de que nos equivocamos frecuentemente, nos equivocamos mucho, nosotros hemos promovido la ley que salió cuando yo tuve la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Presupuesto, el FONCOR, Fondo de Compensación Regional, donde le damos recursos, la verdadera descentralización económica, y es creo que la mejor ley que ha dado este Congreso es con el FONCOR, Fondo de Compensación Regional, que a los gobiernos regionales a nivel nacional le ha dado recursos que equivale al 2% del IGB, por decir en números. Si al 2021 la Libertad le correspondía 15 millones al año, ahora en el 2024 750 millones, por eso que a diciembre no tienen esa capacidad de gasto, no tienen esa capacidad de inversión. Necesitamos mejores profesionales. El problema en el Perú no parece ser necesariamente el presupuesto, la asignación de recursos, sino la gestión. Sí. Y la gestión desde la cabeza. Fernando comentaba muy bien a la introducción del programa sobre el problema de Patás y cómo el día de ayer se han hecho una serie de anuncios, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo, propone, y es más, anuncia un incremento de hasta 15 años de cárcel por bloqueo de carreteras en distintos rubros. Pero vamos, se puede incrementar la pena hasta la cadena perpetua si uno quiere, pero si la ley no se cumple, por mucho que haga el Premier, por muchos anuncios en el papel, esto no va a caminar. Los estados de emergencia son el mejor ejemplo. Patás está en estado de emergencia. Mira, yo soy una persona realmente que me identifico por muy pacífica, ¿no? Pero lo que estamos viendo que el derecho a protesta es un derecho constitucional, que no podemos recortarlo. Creo que si... ¿Usted siente que detrás de estas medidas, que además se prestan, digamos, en la oportunidad después de lo ocurrido en Patás, hay también un intento de criminalizar la protesta? Sí, desde luego, ¿no? Creo que eso ya, como dicen, se cae de maduro, ¿no? ¿Cómo es posible que únicamente, para mi juicio, pretender quedarse en el gobierno hasta el 2026, realmente penalizar estas protestas? Creo que ese es forzadamente decir, quiero quedarme de acuerdo, a toda costa. Y señor Acuña, puesto que avance usted hacia temas que son institucionales y políticos, quería aprovechar, pese al poco tiempo que nos queda, de preguntarle. La fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, debe presentarse hoy a las 9:30 ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. ¿Qué espera usted de esta sesión? Bueno, yo siempre considero que a medida que se pueda dialogar, se pueda conocer más los hechos que vienen aconteciendo y que muchas veces siguen siendo un misterio, que se aclaren realmente. Y yo particularmente veo que es la forma, ¿no?, de que siempre y cuando el Congreso actúe también transparentemente, bueno, siempre y cuando el Congreso actúe... Eso quería preguntarle, ¿siente usted que los miembros de la Comisión de Fiscalización han dado pruebas de independencia y de un sentido crítico, sin sesgo político, cuando han tenido que intervenir? Yo creo que el Congreso ya está actuando realmente de autoritarismo, ya está usando de su poder, ¿no? Veo que ya realmente está judicializado y ya está en el ámbito del Poder Judicial y realmente interferir, como hay propuestas de querer a rajatabla también deslegitimar al jurado, a la Junta Nacional y también censurarlo. Yo creo que debemos manejar con mucho más censura. Muy bien, muchas gracias por su presencia y por sus opiniones y por las informaciones que nos ha aportado. Nada deseamos más que se pacifique la región de Patás y todo el resto de regiones del país donde hay minería ilegal por una parte y criminalidad organizada también. Señora Acuña, muchas gracias por su presencia y reitero, hemos conversado con el miembro de la bancada Unidad y Diálogo. Muchas gracias y buenos días. Gracias, Fernando. Gracias. Mávila. Realmente. Gracias.